Ahí ustedes lo ven en pantalla completa, ¿sí? Precioso se ve. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, ahí como Martín comentaba, diciendo el abordaje que yo tengo sobre estos actores eh, del sistema mundial es más bien de esto, de la perspectiva más política y de la elaboración, sí, de pensamiento, pero vinculado a la elaboración de pensamiento para la acción política, para el posicionamiento, para las discusiones en los marcos institucionales, en mi caso desde el rol de los actores sociales, sindicales o sociales, pero lo mismo podría ser otra persona que incida en esos espacios de discusión global desde las instituciones o desde los actores empresariales, justamente, ¿no? Hay todo un campo de elaboración de conocimiento vinculado a la acción política que es interesante también mirar y que a veces se lo mira como en una categoría distinta, ¿no? Al conocimiento estrictamente académico y bueno, y un poco creo que hay que pensarlo de otra forma. Ahí yo intento en la mayoría, en algunos elementos que comparto en la presentación, poner como referencias de links y cosas para que ustedes después puedan sondear e incluso contrastar o complementar o enriquecer o discutir con la bibliografía que ustedes tengan en el curso y con la bibliografía que las reflexiones también del curso les aporte a pensar. Las empresas, en mi jerga, digamos, habitualmente hablamos más de empresas transnacionales. Yo ahora no me acuerdo y no incorporé en mi presentación la distinción terminológica. Es un tema de lenguaje, en realidad estamos hablando del mismo actor, pero si a ustedes les interesa indagar, hay gente que escribe sobre por qué transnacionales, por qué multinacionales, eso es todo un espacio de discusión en sí mismo. Yo les voy a hablar de las empresas transnacionales, pero son las empresas multinacionales. Como actor, bueno, yo vengo de las relaciones internacionales y durante mucho tiempo del planteo tradicional de la lectura del sistema mundo se veía que los únicos actores eran los estados. Con la profundización de la globalización capitalista, la teoría empezó a reconocer cada vez más que hay un actor internacional que tiene una incidencia en las relaciones a nivel global muy fuerte y crecientemente más fuerte, que son las empresas transnacionales, y es como actor internacional se asocian a las transformaciones del sistema productivo en sí mismo y en particular ese fenómeno que se llama de transnacionalización de la producción, que es un fenómeno bastante antiguo en la organización del capitalismo a nivel global, pero que un poco a raíz un poco no, completamente a raíz de la intensificación de lo que se llama el aspecto tecnológico material de la infraestructura. Perdón, ¿se me está cortando a mí o Sí, solo... Sí, No, Estaba sí se escuchando corta. cortado, sí. Ah, Vivi, sí, 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 se te sí, está entrecortando el audio. es un problema atroz porque estoy con Wi-Fi, por el lugar donde me puedo conectar, no tengo otra red, a ver si funciona. Dale, porque te estamos escuchando como entrecortado ahí. Arrancaste precioso y después se cortaba el audio. Y a ver ahora, Probá y vemos. está. Qué macana, ¿viste? Bueno, a ver. Y ustedes estaban hablando en el chat y yo no los veía, perdón. No, ¿Me el escuchan? chat, olvídate que yo cualquier comentario que sea para vos te lo hago llegar. Dale. Está, perfecto. Ahí sigo. No, ahí No sé se... hasta dónde me...
Em, Se está volviendo a entrecortar. No, hasta ahora todo lo que has presentado se ha entendido la idea. Capaz que como recurso apagar la cámara, a ver si eso bien, facilita el audio. Es horrible, pero... perfecto. Como me agarran el trabajo, no tengo, o sea, de no usar Wi-Fi, básicamente. Em, ahí y yo, ¿no? A ver, arranca y vemos. Esto, el fenómeno o el proceso de transnación de la producción, las empresas, porque tecnológicamente está disponible esto de el escenario que en términos de la discusión sobre la Vos sabés que gobernanza se del sigue, se, libre mercado. se sigue entrecortando, Vivi. Capaz que los que estamos con cámara ahí le demandamos recursos y tenemos la cámara prendida, sí, ¿no? Capaz que si nos... Vamos a Sí, yo probar eso. entiendo que sí. Capaz si la apagamos. Voy a intentar conectarme con los datos. A veces Dale, compartir datos del teléfono funciona mejor que el Wi-Fi si el Wi-Fi está mal. A ver, ahí. Bueno, sigo. dale. Yo voy a apagar la cámara a ver si eso capaz que hace menos pesada la cosa. Pero es mi conexión, era mi conexión, Ah, bueno, porque dale. sí, estoy segura que era mi conexión. Bueno, esto, tecnológicamente es posible la producción a nivel transnacional y políticamente el mundo discute eh, cada vez más y el consenso internacional avanza hacia el paradigma de la libertad de mercados y entonces el comercio internacional eh, se regula con esa perspectiva del libre comercio, hay normativas institucionales a nivel internacional que promueven la apertura de mercados, entonces los mercados nacionales están cada vez más disponibles para el actor empresarial y eso es como el, digamos, el escenario político y tecnológico que favorece lo que se llama la transnacionalización de la producción. Yo tengo una práctica que es que escribo los PowerPoint con mucho texto y después digo otra cosa, pero ¿por qué? Porque obviamente no se lee el PowerPoint, pero ustedes eso, lo que está escrito es básicamente lo que yo estoy diciendo de otra forma. Y naturalmente las empresas transnacionalizan su producción porque entienden que hay una mejor oportunidad de hacer negocios, de obtener rentabilidad. Las empresas como entidades organizativas buscan obtener ganancias y por lo tanto tienen constantemente la búsqueda de la rentabilidad como un objetivo deseable. Entonces hay algunos criterios que se ha estudiado muchísimo que orientan las decisiones empresariales eh, relativas a la localización de distintos fragmentos de la producción. Eh, la posibilidad de acceder a pagar salarios más bajos o tener hoy en día no solamente eso, sino de acceso a condiciones de contratación más flexible, la disponibilidad de lo que desde el punto de vista económico se llaman los recursos naturales o desde otros puntos de vista los bienes comunes naturales, la disponibilidad del territorio y los bienes que en él se encuentran para la explotación, porque hay regulaciones ambientales que son más laxas. Bueno, en relación a esto, la protección o no que se hace de los bienes naturales, si son objeto de comercio en el mercado, si están protegidos y si los servicios esenciales para la vida, los tradicionales servicios públicos, son servicios estatales o están abiertos también a la competencia del mercado y pueden ser un potencial espacio de negocios.
la existencia de mano de obra calificada, bueno, ni que hablar la proximidad de mercados interesantes en materia de consumo y en los últimos tiempos y cada vez más la posibilidad de tener normas laxas de control de capitales o de flujo de capitales o incluso normas fiscales que gravan de una manera más favorable al capital la posesión de la tenencia de recursos, entonces se localizan ahí las oficinas, no diría en ese caso partes del proceso productivo, sino típicamente los escritorios de administración de las empresas, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sigo, ok. Bien. Acá hay como un dibujo que tiene unos años, pero sigue vigente, que es del Banco Mundial, que es un poco esto de la gráfica de la producción transnacional, esto de que hay distintas partes del proceso productivo que se realizan en distintos territorios nacionales, entonces se desdibuja, digamos, la producción ya no está dentro de una sola frontera nacional, sino que se fragmenta en partes, ¿no? Y ahí es como un dibujo muy típico. Una cosa interesante es esto que yo les comento ahora a continuación, que en los últimos años se viene estudiando un proceso que yo no encontré mucha literatura académica que teorice sobre eso, es más bien algo que se viene discutiendo en algunos foros internacionales a nivel, bueno, entidades como el Banco Mundial o la CEPAL o la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ese tipo de instituciones, o incluso la OCDE, que vienen diagnosticando u observando que producto también del mismo proceso de evolución tecnológica y en particular de la explosión de la Internet de las cosas, la inteligencia artificial en los últimos años, cada vez más la producción de bienes físicos tiene en sí misma el desarrollo de un montón de servicios asociados. Tradicionalmente, los que ya sí conocíamos hace mucho tiempo son los servicios de diseño, de marketing. Estos son los servicios como tradicionalmente que se conoce de hace mucho tiempo y de los cuales se escribe hace mucho tiempo, pero cada vez más ese proceso de incorporación de servicios en la elaboración del proceso productivo se complejiza, tanto porque son servicios que se incorporan al propio bien. Piensen ustedes, por ejemplo, en un champión que tiene una tecnología incorporada que se conecta con un teléfono smart que te mide la cantidad, la intensidad de tu pisada, la cantidad de pasos, el desempeño aeróbico o lo que sea, o el recorrido, bueno, un montón de, ¿no? Entonces eso es tecnología de desarrollo que está en el bien y que también se transa en el proceso productivo, que probablemente se produzca en un lugar distinto de lo que se produce la estructura del champion en donde después se incorpora, o también producto de que las comunicaciones son cada vez más sencillas y más fluidas. Hay servicios que se asocian al proceso de la producción que se incorporan a la misma cadena de valor. Y ese mundo son los servicios, los nuevos servicios, los servicios modernos, los servicios asociados a la producción o los servicios globales. Entonces, la medición del comercio internacional de servicios cambia mucho en los últimos tiempos, ya no es la lectura tradicional sobre, primero que ya se abandonó hace mucho esto de la idea de los servicios como algo no transable internacionalmente. Los servicios son transables internacionalmente, incluso un médico un terapeuta que antes se podía categorizar como un servicio no transable internacionalmente, hoy en día puede hacer una consulta por telemedicina en otro país o puede dar una sesión de terapia a través de una de estas plataformas a alguien que está en otro país. Entonces los servicios son transables cada vez más, en formas cada vez más complejas. Entonces la medición internacional también cambia muchísimo, ¿no? Ahí les dejo algunos números, pero esto para decir que el proceso productivo se complejiza cada vez más y se internacionaliza
en facetas o en aspectos que, que antes no estaban, no necesariamente estaban internacionalizados, ¿no? Ahí dejo un link de un informe de la CEPAL que es breve y que trae algunos elementos sobre este punto, ¿no? Y ahí hay un gráfico, una discusión interesante sobre los distintos actividades y el valor añadido, los distintos servicios asociados a la producción y el valor añadido que aporta cada una de esas actividades o servicios. Esto es un gráfico que extraje porque no tenía tiempo para hacer los gráficos, los traje de un informe del gobierno de Chile, que está bueno el informe también, o sea, de paso si lo quieren buscar, que dice, bueno, hay algunos elementos, hay algunos servicios que tienen un aporte de valor mayor que otro, ese es el eje que está en la vertical, ¿no? Y esa aportación de valor, en la medida que se avanza digamos, a lo largo de la cadena, si ustedes ven, empieza con el diseño del producto y termina con la venta y la postventa, o sea que es a lo largo del proceso productivo. Los servicios tienden a ser aquellas actividades que agregan más valor, y los servicios complejos con mayor, entre comillas, conocimiento incorporado, son aquellos que agregan además más valor, ¿verdad? Hay una discusión, hay una lectura sobre las cadenas globales de valor que tiene que ver con una mirada desde la economía política de cómo se distribuye la riqueza en el mundo y la riqueza que se genera en el mundo. Y eso se puede leer a nivel internacional, y cuáles son los países que conducen o desde cuyas economías se conducen las cadenas, y cuáles son aquellos países que concentran la mayor cantidad de valor agregado producido. Y ahí hay una distinción. Estos números están son un poco viejos. No, bueno, son un poco viejos porque son un informe bastante antiguo, pero ahora encontré otros archivos más actuales. Perdón. Tengo que toser. Y toser en el micrófono es como que le toses en el oído a las personas. La discusión sobre otra medición que es interesante para ver esto del avance de la transnacionalización de la producción es ver cómo avanza, qué proporción alcanza en comercio internacional de bienes y servicios en función del producto que se genera, ¿no? Esto de que cada vez que se transa, aunque sea dentro de la cadena de una misma empresa, un insumo intermedio o un servicio asociado a la producción, es una venta, es una exportación, importación que se registra en las cuentas de las balanzas de pagos. Entonces hay crecientemente los procesos del comercio lleva una proporción cada vez mayor del Producto Bruto Mundial. Esto es un dato del Banco Mundial en el 2000, que termina en el 2019, que bien se puede llevar la medición hasta el 2023, 22, probablemente. Eso por un lado, que me lo salté en decirlo. Por otro lado, esto de cómo se distribuye internacionalmente y entre las economías y los países la generación de valor, que tiene una relación directa con el gráfico de la sonrisa, el anterior que les mostraba, de decir cuáles son las actividades que aportan una mayor generación del valor del proceso productivo. Hay una distribución geográfica de esa agregación de valor. A ver qué no me pasa acá. Acá eso es un gráfico que lo saqué del Banco Mundial, que tiene, sí, es con información, justo me lo tapó la etiqueta, pero va hasta el 2022, es bastante nuevo, y mide ahí elegí arbitrariamente, pero ustedes pueden elegir los países que quieran, ¿no? Elegí China, Estados Unidos y Alemania como 3 economías centrales del norte. Podría haber agarrado todos los países de la Unión Europea y poner la Unión Europea, no me dio el tiempo. Esto es no es en proporción al producto, sino que es en dólares constantes, pero ahí se ve
como por un lado crece exponencialmente en los últimos tiempos cómo se concentra la producción industrial en China y el valor agregado que tiene la producción china, como en el caso de Estados Unidos más bien se plancha, crece pero se plancha, y naturalmente estas son las dos economías que se despegan del resto de las economías elegidas. Ahí elegí bueno, 3 de los países del Mercosur, no agregué a Paraguay, pero bien, se puede jugar con esos números y es interesante porque muestra esto que les estaba comentando y muchas otras cosas más que se discuten, como los procesos de desindustrialización y demás, pero bueno, es un poco esa la idea. Hay una distribución norte-sur de la agregación de valor que tiene que ver con qué eslabones de la cadena productiva, de la cadena global de producción, se localiza en qué jurisdicción nacional, economía nacional o país, ¿no? Otra denominación que va acompañada con la lectura sobre las empresas transnacionales son las cadenas globales de producción, que son las formas como las empresas organizan su producción a nivel del mundo y cómo esto que decíamos deslocalizan las distintas etapas del proceso productivo, que son cada vez más complejas y más diversificadas en distintos lugares. Hay un patrón norte-sur, en general los segmentos superiores de la sonrisa, los que generan más valor, los segmentos superiores de la cadena, están localizados en el norte, y hay una tendencia histórica de localizar los segmentos de menor generación de valor en el sur global, ¿no? Vinculados a la extracción y explotación de materia prima, a los procesos productivos con menor conocimiento generado, procesos que emplean a trabajadoras y trabajadores con menores niveles de formación, procesos competitivos, no, repetitivos, ¿no? Un ejemplo muy típico son las maquilas productoras de textiles, ¿no? Las maquilas productoras de tecnológicos, que se puede ver con muchísima claridad esa distribución de la cadena, ¿no? Y claramente la generación de valor en los segmentos superiores está asociada a una capacidad mayor de apropiarse de los beneficios de esa producción, ¿no? Porque se pagan salarios más elevados, porque están asociados a procesos de diseño tecnológico que generan lo que se llama encadenamientos positivos en la economía, ¿no? Procesos de innovación, investigación tecnológica, generación de conocimiento, desarrollo de patentes, y también porque es en esto de donde se localizan el gobierno de las cadenas, en general son las economías centrales en la cadena en las que reciben los capitales producto del beneficio de la actividad económica de la empresa, ¿no? Por otro lado, los eslabones inferiores, un poco lo redundante con lo que le decía, son aquellos que tienen más costos sociales, ¿no? Menos capacidad de apropiación de valor, porque en general se pagan menores salarios, tienen menos capacidad de retener para el erario público parte de la riqueza generada, porque tienen jurisdicciones fiscales menos progresivas, ¿no? O más perforables o corruptas, o bueno, llámale H. Porque, bueno, es en el sur global en donde fuertemente se concentra la extracción de bienes naturales, de materias primas asociadas a la producción, y eso genera impactos en términos ambientales que no solamente impactan en cuanto a la salud del medio ambiente, sino que tiene fuertes impactos al ambiente mirado desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las condiciones de vida de las personas que viven en ese ambiente, ¿no? El ambiente desde una perspectiva de un complejo social, de una perspectiva de la ecología social. Otro fenómeno que se estudia muchísimo, yo no voy a hablar de eso en esta presentación, porque no lo estudio yo, pero hay gente que lo estudia mucho, y es este proceso de concentración enorme de la producción a nivel global, y esa concentración va asociada a que las empresas está muy consensuado hace muchos años, que son entidades con personería internacional,
pero tienen, y tienen una magnitud económica por el producto que generan. Ustedes piensen que a nivel de los estados hablamos de un PBI, pero las empresas también generan un producto, la actividad que generan se puede medir en términos de ganancias, de capital generado, y ese capital, ese producto de las empresas, crece enormemente y al punto que se puede equiparar con las economías nacionales, ¿no? Entonces ahí hay una gráfica que lamentablemente también es vieja, porque hay otra cosa que sucede, es que no hay mucha transparencia sobre el actor empresarial transnacional. Entonces la verdad es que cuando sale algún informe, alguna cosa, es cada vez, ¿no? De vez en cuando, y bueno, no es mi especialidad de estudio, es verdad que yo no sigo en mi trabajo ni en este tema, pero uno no ve informes sobre la actividad empresarial internacional. Entonces, la verdad es que, bueno, lamentablemente hay información que tiene algunos años, pero bueno, eso fue una nota que hizo el país de Madrid, y es muy potente, ¿no? La tabla, porque es esto, ¿no? Si tomamos unidades económicas pensando tanto en empresas como en países, la 10ª unidad económica en ese momento, en el 2016, probablemente hoy sea otra empresa, probablemente sea una tecnológica. La 10ª unidad económica era una empresa, ¿no? Que estaba entre Canadá y España, ¿no? Y ahí, bueno, la 14ª también así lo era, y ahí pueden ver ustedes cómo se grafica la concentración económica o la magnitud económica de las empresas comunidades internacionales. Ahí me fui, estoy haciendo lío. Bueno, la empresa es una entidad, yo diría que es una institución que se puede leer desde una lógica política, ¿no? La empresa como entidad, así como las jurisdicciones donde se concentran los eslabones de mayor captación de valor están en el norte, son en esos eslabones en donde habitualmente se dirigen las empresas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están los dueños de las empresas y quiénes son? Les otorga un poder súper relevante sobre todas las actividades económico, productivas, extractivas, sociales y laborales que ocurren a lo largo de toda la cadena de valor o de suministro, ¿no? Entonces hay una enorme capacidad de negociación y un enorme poder de negociación que tienen estos actores, que tienen incidencia sobre cosas que ocurren en todo el mundo, y con ese poder económico que comentaba. Además, son quienes dirigen la punta un poco, ¿no? Un ejemplo, Martín, ¿me estás pidiendo la palabra? ¿Querés decir algo? No, está. Me parece que estás haciendo así. Esto de, por ejemplo, ¿no? Ustedes piensen ahora, me voy a divagar un poco, pero esta discusión sobre la inteligencia artificial y los límites de la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los que establecen las posibilidades que tiene la inteligencia artificial de hacer qué? Son las empresas. Son las que controlan la tecnología, son las que desarrollan la investigación, son las empresas las que establecen hasta dónde se llega ese desarrollo tecnológico, y las instituciones públicas, estatales, nacionales e internacionales, vienen atrás. Entonces ahí lideran la punta y concentran capacidad de desarrollo tecnológico, innovación, capacidad financiera, por qué se publicita tanto la decisión de una empresa transnacional de origen tal de localizar una inversión en el país tal, porque esos son miles de millones de dólares que mueven la economía y cambian las cuentas nacionales, ¿no? Entonces hay una concentración de poder que es brutal, y que en países como los del sur, que necesitamos ingreso de dólares para financiarnos como proyectos políticos viables, ¿no? Básicamente eso es muy importante, el poder de negociación que tienen estas empresas. Hay un fenómeno que también alimenta la concentración de poder, que es eso de fusiones y adquisiciones. Las empresas tienden a crecer y a comprar, a adquirir empresas dentro del conglomerado,
de productivo, esto de la concentración del comercio, ¿no? Con sus actividades dentro de la cadena, y cómo impactan la actividad de las empresas en los mercados, tanto en el manejo de los costos en los que se debe producir los insumos. Son controladores de precios y marcan precios. Las empresas marcan parámetros de calidad, normas de calidad. Bueno, todo lo asociado a la producción lo determina el comprador, que está concentrado en el norte, y también vinculado a esto del impacto económico que tienen las economías nacionales de los estados. Recibir inversiones, localizar inversiones, también inciden fuertemente en las políticas de inversiones, de tratamiento a los inversionistas y a las inversiones, en las leyes nacionales de promoción y protección de inversiones, y también en las lógicas de negociación internacional sobre la política de inversiones. En esto, bueno, un poco capaz que redundando, ¿no? Hay distintos mecanismos de control dentro de la cadena global de la producción, que hacen a la distribución del poder y al desarrollo de la capacidad de poder de las empresas. Las empresas controlan desde el norte toda la cadena de producción, negocian contratos de suministro con las empresas filiales o prestadoras, y determinan la lógica de la producción de las empresas a nivel nacional. También controlan los mercados finales. Son las empresas concentradas las que establecen los parámetros de la investigación y el desarrollo, pero también los parámetros de los patrones de consumo que tenemos como sociedad, las grandes marcas deportivas, las grandes marcas tecnológicas, las grandes marcas de streaming, un poco son las que establecen los parámetros del estándar del consumo a nivel global. Y otra vez, como ya les comenté, tienen muchísima influencia en los parámetros de la gobernanza institucional a nivel internacional y a nivel nacional. Voy a después hablar un poquito más sobre esto. Ahí hay un texto que les puse de referencia. Acá estoy un poco mal de tiempo, entonces la concentración de poder económico y de capacidad de influencia en procesos sociales, sociolaborales, socioambientales que tienen las empresas, que están cada vez más concentradas, contrasta muchísimo con este escenario que desde nuestra región lo escuchamos muchas veces, de la desigualdad, ¿no? Y ahí yo no voy a ahondar en los números de la desigualdad. Había puesto en la PPT un informe que para mí es muy bueno y muy terrible al mismo tiempo, de Oxfam, que lo hicieron después del impacto de la pandemia, que medía los niveles de desigualdad enormes que tenemos en el mundo y que nos dejó la pandemia, y cuáles son los sectores beneficiados, cuáles fueron los sectores grandes beneficiados de la crisis planetaria que vivimos a partir de la pandemia, o que se condensó en la pandemia, que también coinciden con sectores enormemente concentrados a nivel de la producción transnacional. Entonces, el sector alimentario es un sector de enorme concentración transnacional y de la industria. Hay muchos gráficos que yo no puse, creo ahora ninguno, pero que muestran cómo un logo de una marca conocida por nosotros encierra o está asociado con 20.000 millones de logos de marcas asociadas o que producen partes de otro tipo de productos también de la cadena alimenticia, que forman parte del mismo grupo económico. Eso en el sector alimentario se viene viendo con muchísima fuerza, y es un sector a partir de la pandemia creció el hambre en el mundo y creció la pobreza alimentaria. Entonces hay concentración de poder económico y hay crecimiento de la carencia, de la desigualdad. Lo mismo en el sector energético. Las empresas energéticas se concentran y cada vez más se viene denunciando a nivel internacional lo que se llama la pobreza energética. La energía es un bien autónomo, un bien deseable para la autonomía estratégica de los estados, y cada vez más buscan formas de explotación energética
distintas, más verdes, entre comillas, y con algo de ironía, y al mismo tiempo crece la cantidad de personas que tiene mayores dificultades todavía para el acceso a la energía, ¿no? Y bueno, y después este absurdo de la pandemia, donde la carencia de acceso a los fármacos y cómo se distribuyó en términos geopolíticos las muertes por COVID en el mundo, está también, se puede ver un sector farmacéutico cada vez más concentrado internacionalmente. Acá otro fenómeno, y es que esto estaría bueno verlo en términos comparativos, pero capaz que lo podemos comparar aunque no se compara, un poco peras con manzanas, pero se puede mirar también en relación a la otra tabla que relacionaba empresas y países. Estos son en el 2022, en un informe que salió, creo que era la PwC, no me acuerdo si era PwC, pero ahí está el link al informe, lo pueden ver, de las principales 10 empresas en función de su capitalización de mercado en el 2022. Y ahí lo que es interesante ver, bueno, son casi todas estadounidenses, y todas tecnológicas, menos una, bueno, no sé qué será Consumer Services, la verdad no lo busqué. Bueno, Johnson Johnson es de bienes de consumo, ¿no? Esa sí la conocemos. Pero la mayoría son tecnológicas. Yo diría que incluso la financiera es una financiera tecnológica, o sea, eso de los servicios financieros, ¿no? Mediados por la tecnología y prestados por empresas que no son empresas físicas, por bancos que no existen en verdad, son algoritmos que asignan servicios, y eso es un elemento de disrupción de la era que vivimos, ¿no? La concentración de poder y de generación de valor de las empresas asociadas a la producción tecnológica es muy fuerte, me parecía. Ay, lo puse 2 veces, ¿bien? Está. Bueno, ahí está, los dos lo mismo, ¿eh? Ah, no, son 2, está bien. Ahí va, es lo mismo, digamos. Son 2 índices distintos, pero es lo mismo. Y ahí está el link al estudio. Es eso. Déjenme ver porque esto no sé bien qué es. También agrega otras mediciones. Y bien. No sé, no me acordaba eso de qué es, pero lo que les comento es esto, ¿no? Del avance de las empresas tecnológicas en el último tiempo, ¿no? Claro, esto es la capitalización, y esto es por la riqueza total, ¿no? O sea, el primero mide la capitalización en 2022 y el segundo mide las ganancias totales, y eso es un poco más sostenido, y el anterior es una medición del 2022. Pero es eso, acá en este otro sí aparecen otras empresas, y aparece China, naturalmente, y aparecen más empresas vinculadas es como energía, tecnológicas y automotrices son los 3 grandes conglomerados productivos transnacionales, digamos. Esto lo voy a sacar. Después otro elemento, porque esto sigue en la misma lógica del informe de Oxfam que yo les comenté, y la verdad que ahí la recomendación es que lean el informe. Y después, a raíz de la crisis, se empezó como a hablar un poco, a hablar bastante, incluso la propia CEPAL lo estudió para un informe sobre las perspectivas de comercio internacional para la región. Esto con el cierre de las fronteras a nivel transnacional, algunas economías nacionales y la Unión Europea también analizaron, bueno, lo vulnerables que es en términos de su supervivencia estratégica, esto de la localización de partes del proceso productivo en distintas partes del globo, ¿no? Entonces hay una tendencia, y de hecho hay inversión pública, en particular de la Unión Europea,
Estados Unidos y Japón, de relocalización de algunos segmentos de la producción a lo que se le llama la zona más cercana, ¿no? Sería el reshoring, que es como el offshore. Offshoring es sacar para afuera de la economía nacional partes del proceso productivo. Reshoring es recuperar, ¿no? Recuperar, traer al mercado más cercano el proceso productivo para, digamos, tener menores riesgos en esto de que la catástrofe global parece que es un escenario que ocurrió y puede volver a ocurrir. Eso de las crisis globales, las pandemias, el cierre de fronteras, ¿no? Entonces hay también una preocupación del capital transnacional de mirar un poco con lupa fina eso de la transnacionalización y hasta qué punto, ¿no? Entonces hay discusiones en ese sentido. Bueno, y capaz que esto como de la caracterización más en clave de lectura de la economía política, del poder a nivel internacional de las empresas, y ahora entramos como a hacerle foco, porque estamos en la licenciatura en Relaciones Laborales también, no estamos con la licenciatura en Relaciones Laborales, al problema en el mundo del trabajo, el mercado del trabajo y las relaciones laborales. Las empresas, cuando nosotros decimos que las empresas transnacionales controlan cómo se realiza la producción, cuáles son los parámetros de precios, de calidad, en definitiva controlan el funcionamiento de la producción, ¿no? Los parámetros de productividad, la rentabilidad, el precio está asociado, ¿no? Si una empresa quiere vender a un precio determinado, tiene que asegurar un esquema de costos que le permita vender a ese precio, que lo hace competitivo para ser proveedor de la cadena de que se trate. Todo eso, los costos, la forma en que se produce, incide en las condiciones de vida y de trabajo de las personas, ¿no? Y esto es un elemento de reivindicación del movimiento sindical internacional desde hace muchísimo tiempo. En una medición que se hace desde la Confederación Sindical de las Américas, en asociación con la Confederación Sindical Internacional, se habla de que más de un quinto de las personas que trabajan en el mundo lo hacen en algún lugar de alguna de las cadenas de producción transnacional. Y el movimiento sindical internacional denuncia que hay una responsabilidad original y fundamental de la empresa transnacional desde su casa matriz con relación a las condiciones de trabajo y de remuneración a las que se exponen las personas que prestan su trabajo al servicio de esa cadena productiva, y se denuncia la contracara de precarización y explotación laboral que está asociada a la transnacionalización de la producción. Por eso es que se dice y se lee a los procesos de cadenas globales de producción como algo que fragmentan, y eso es lo que dice el párrafo que está ahí en la PPT, que fragmentan la responsabilidad de las empresas por el bienestar y los derechos de las trabajadoras, difuminan las relaciones laborales, difuminan la responsabilidad de la contratación, y tiende a decir que, bueno, que la responsabilidad está en la empresa que contrata directamente, ¿no? Acá, ¿me escuchan bien? Sí, porque me pareció el cartel de conexión inestable, pero está bien. Este es otro gráfico que está quedándose viejo y que la verdad es que no logro encontrar que se actualice. También es verdad que obtener información sobre las personas que se contratan y que se contratan también a veces en condiciones de informalidad o de zonas grises de contratación y que prestan sus servicios para las transnacionales no es algo fácil, y es algo que solo ha hecho el movimiento sindical, digamos, ¿no? En esto de quiénes son los actores interesados en cambiar la realidad, y para eso necesitas producir información, y para eso necesitas capacidad política, técnica, y bueno, la verdad es que este gráfico que está buenísimo
lo hizo la Confederación Sindical Internacional en el 2016, ya tiene bastante tiempo, y probablemente la situación haya cambiado, y no necesariamente para mejor. Como el gráfico se ve horrible, yo les pongo el link para que entren al informe y lo vean bien, pero ahí básicamente es en cada una de las empresas, de 3M, Apple y todas las que están abajo, la barrita que está arriba es las personas que tienen un recibo de sueldo que dice 3M, o sea, que están contratadas de la plantilla de trabajo directa de la empresa, la cadena, la empresa transnacional. Y la barra de abajo son todos los empleos encubiertos que trabajan, que están contratados en distintos sectores de actividad, de producción de servicios o de producción de bienes que se prestan a la cadena global de producción. Y ustedes ven que es enorme, ¿no? la distancia entre las personas frente a las cuales las empresas se responsabilizan directamente por sus condiciones de empleo, con relación a las personas que tienen su vida laboral totalmente determinada por las lógicas de la empresa transnacional, pero que no tienen una responsabilización de la empresa transnacional como patrón, ¿verdad? Eso está muy bueno mirar. Y también esto es otra gráfica, que el sector textil es un sector, bueno, transnacionalizado, y en donde la precarización y el extremo de la explotación laboral se ha llevado como a límites inhumanos. Entonces esta gráfica, que está buenísima, pero es recontra vieja, ¿no? No sé en cuánto saldrá una camiseta en la Unión Europea hoy en día, qué parte de valor se apropia cada uno de los prestadores de servicio o fuerza laboral a la empresa. Cómo se intenta visibilizar la responsabilidad internacional de las empresas transnacionales. En esto es notorio que son actores internacionales que con sus decisiones centralizadas afectan e impactan la vida de personas a lo largo del mundo. El movimiento sindical y social a nivel internacional, y esto con un importante protagonismo de los movimientos del sur global, pero no solo, se viene movilizando muchísimo para llamar a la responsabilidad internacional de las empresas por el impacto que tienen sus actividades en los derechos humanos. Y ha habido algunos elementos, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero es interesante, ¿no? Este evento, que fue un accidente brutal, que en realidad no es un accidente, es un crimen, porque un accidente sería algo accidental, esto fue algo criminal, brutal, que ocurrió en Bangladesh, en un edificio donde había un montón de talleres textiles que producían para marcas súper reconocidas, que ahí están en la PPT, que bueno, se derrumbó después de muchísimo tiempo de denuncia por actitudes negligentes con relación a las condiciones edilicias de la construcción, y también a las condiciones en las que estaban trabajando esas personas, y murieron un montón de personas, y esto fue como algo que rompió los ojos en la comunidad internacional, y que bueno, que llamó a la necesidad de responsabilizar a las grandes transnacionales sobre las condiciones en las que se produce a lo largo de su cadena, para que su producción sea rentable, ¿no? Para que se cumplan los parámetros de rentabilidad esperados por las empresas. Y bueno, y a partir un poco de ahí es que se desencadena una discusión en el marco de las Naciones Unidas, a la que me voy a referir un poco después, pero bueno, este evento fue bastante significativo, este crimen fue bastante significativo en ese sentido, y movilizó muchísimo al movimiento social y sindical internacional para avanzar en la regulación internacional de la responsabilidad de las empresas. Pero han ocurrido muchas otras. Acá yo la verdad es que no seguí buscando catástrofes, hay muchas otras cosas que han ocurrido. Esto es el derrumbe de una minera, también de capitales transnacionales en Brasil, que en el estado de Minas Gerais, la conocidísima, el conocidísimo crimen sobre la Amazonía ecuatoriana
de Chevron Texaco, ¿no? Que llevó a esa imagen icónica que hasta el día de hoy lo vemos. Entonces, las empresas transnacionales impactan en la vida de millones de personas y no son pasibles de responsabilidades internacionales, pero sí son sujetas de derecho a nivel internacional. En esto que un poco de lo que hablaba antes de cómo la transnacionalización de la producción caminó por la autopista de la desregulación del comercio internacional, la desregulación de los esquemas nacionales de control de las inversiones. Entonces hay ese gráfico que yo les presento acá, se usa muchísimo en esta discusión para decir, mientras que por un lado hay un montón de instrumentos jurídicos internacionales, y ahí están los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión y los mecanismos de solución de controversias, entre mal llamados tribunales internacionales a los que las empresas pueden acudir para demandar a los estados si se ven dañadas en sus derechos privados de comercialización. Tienen un peso enorme, ¿no? Pesan enormemente en la capacidad de acción de las empresas y en la libertad de acción de las empresas. Y por otro lado, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto sea las convenciones de derechos humanos en sí mismas, como las normativas internacionales en el marco de la OIT, que regulan los derechos relacionados al mundo del trabajo, tienen un peso muchísimo menor y sobre todo no tienen capacidad de limitación por sobre la acción de las empresas y los derechos privados internacionales que las empresas detentan, ¿no? Es esa lógica de siempre de que es más, vale más el crimen contra la propiedad que el crimen contra la vida de las personas, ¿no? También a nivel internacional. Pesa más los derechos empresariales de las corporaciones transnacionales que la posibilidad de penalizar por el incumplimiento de los derechos humanos. Hay un instrumento fundamental, es el arbitraje internacional entre empresas y estados. Ustedes saben que los estados firman acuerdos ya sea de protección y promoción de inversiones como acuerdos de libre comercio que tienen capítulos que les obligan a proteger a las inversiones, es decir, a no tomar decisiones que puedan resultar expropiatorias de la ganancia de la empresa, a no tener regulaciones que puedan ir en contra de los intereses comerciales asegurados por el tratado que se firma y demás, tratados que hace que muchas empresas lleven a los estados a juicios internacionales. Nosotros tenemos un caso muy notorio, que fue el caso del juicio de Philip Morris contra el Estado uruguayo por la política de control y enfrentamiento al tabaquismo que implementó el gobierno uruguayo a partir del 2008, perdón. Ese es un ejemplo de política, una política sanitaria que la empresa transnacional, en este caso una tabacalera, identificó que era perjudicial para en ese caso era su derecho de propiedad de marca, ¿no? De uso de la marca, porque lo que se alegaba era la limitación de la infografía de las cajas de cigarrillos, entonces se presenta un juicio al Estado. Acá hay un informe buenísimo del Transnational Institute, que es un think tank internacional que sigue muchísimo esto que se llama, en una forma bastante provocadora, la impunidad corporativa, la impunidad de las empresas transnacionales. Entonces, ellos, primero que monitorean cómo se distribuye desigualmente la cantidad de demandas a las que se exponen los estados, y los países de América Latina fueron por mucho tiempo los más demandados a nivel internacional, y en particular eso estuvo asociado con políticas de renacionalización, en particular de sectores energéticos clave, ¿no? En la época post neoliberalismo en la región, pero no solamente, hay muchas otras políticas asociadas ahí, y el tribunal estrella, digamos, es el CIADI, que es un tribunal
asociado en la órbita del Banco Mundial, y en la gran mayoría los juicios resultan beneficiosos hacia las empresas, porque hay un análisis que plantea que esa, entre comillas, justicia internacional tiene un perfil que mira más desde la perspectiva del derecho comercial internacional que de la perspectiva de los derechos laborales, de los derechos humanos, ¿no? Entonces hay un perfil procorporativo de los tribunales y de las personas que actúan en esos paneles arbitrales, que explica bastante que el resultado sea bastante más beneficioso para las empresas que para los estados. E incluso cuando hay un fallo favorable al Estado, como puede ser el caso del gobierno uruguayo, del fallo de Philip Morris, en el cual el Estado uruguayo salió victorioso, hay costos económicos asociados al proceso de juicio que se discute. Nosotros planteamos eso y nos dicen, bueno, pero en realidad en la demanda, la empresa demandante tuvo que cubrir los costos asociados al proceso de juicio. Supongamos que eso es así, no tenemos tampoco tanta información como para rebatirlo, pero sí hay un impacto en lo que se llama el enfriamiento de la política. Esto de que exista un juicio, de que haya una amenaza de juicio latente, tiende a hacer que los estados piensen 2 y 3 veces sobre la implementación de políticas que puedan ser potencialmente llevadas a juicio. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, un ejemplo claro con el enlentecimiento de la implementación de la política de etiquetados de alimentos, esos rombos que dicen que los alimentos tienen exceso de cosas nocivas para la salud. Esa era una política que se demoró muchísimo, hubo mucha presión de la industria para que no se implementara, pero hay muchísimos ejemplos que se plantean con relación a esto. Después, un poco, digamos, este es ese que les comenté, es el esquema de desigualdad estructural que tenemos en el sistema internacional, esto que las empresas tienen derechos privados protegidos por acuerdos internacionales que obligan a los estados y los puede llevar a juicio, versus que las convenciones internacionales que protegen nuestros derechos humanos son blandas en su capacidad de ser exigibles. Hay alguna, con el impulso del movimiento sindical internacional y social en algunos casos también, hay algunos instrumentos que se vienen discutiendo para intentar regular, frenar, o frenar o regular, digamos, el poder de las empresas transnacionales. Y esto, yo no sé si ustedes tuvieron algún contacto con alguna de estas organizaciones que están ahí, sus logos, pero son sindicatos, son organizaciones Viene, Bani viene el 21 de mayo. Divino. Entonces con Marino van a poder hablar sobre la lógica de negociación internacional desde la industrial. Son acuerdos, son como convenios colectivos, pero internacionales, en los cuales las organizaciones van unidas a la negociación con la empresa transnacional como actor responsable identificado, la lógica de negociación ahí es en torno a los pisos mínimos de condiciones laborales que la empresa tiene que asegurar en todos los estados, ¿no? Y la verdad es que, bueno, obviamente tienden a regirse por los parámetros que fijan las convenciones de la OIT, en particular ahí me quedé congelada, creo. ¿No? Ahí está. En particular como es las normas fundamentales de la OIT, y la lógica de negociación de los pisos mínimos comunes es intentar llevar hacia estándares más elevados las condiciones de trabajo de las personas a lo largo de toda la cadena. Es interesantísimo si ustedes les interesa entrarle por alguna punta a esto del poder transnacional y el impacto en las relaciones laborales, si les interesa el diálogo social o la negociación colectiva, la práctica de negociación de acuerdos marcos internacionales es muy interesante. También, y acá voy a pasar un poco capaz más rápido, porque supongo que ya se están aburriendo un poco, la discusión en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Esto que les comentaba que existe hace mucho tiempo, hay una conciencia o hay algo que no se puede discutir, es que las empresas transnacionales son actores que tienen impacto internacional y los estados
tienen obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos frente a la acción de las transnacionales, y en las Naciones Unidas se ha desarrollado una discusión que sus orígenes se ubica un poco en torno al 2011, con esos principios que están ahí en la PPT, son principios de un relator de Naciones Unidas, que es ese Ruggi, no sé cómo se dice el apellido, que es un especialista en empresas transnacionales y derechos humanos, y establecía 3 principios básicos, ¿no? El deber de los estados de proteger a la población frente a los efectos nocivos que puedan tener la actividad de las empresas en el territorio nacional, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y no tener impactos, y la obligación del sistema internacional de ofrecer un acceso efectivo a la reparación o al remedio a las personas que sean víctimas de violación de derechos humanos. Esto es un poco, digamos, no sé, desde mi perspectiva es un poco tibio, ¿no? Es un poco básico y fundamental, pero la verdad es que no había nada escrito en ese sentido hasta el 2011. Ustedes piensen lo absurdo que es, ¿no? Que es bastante reciente. Pero bueno, es esto sobre todo de la identificación de la responsabilidad de las empresas, parece un mandato bastante blando todavía, ¿no? Y esto, ¿no? Lo básico que significa que los documentos están en el tono de el reconocer de los impactos de la actividad, el reconocer el impacto de la actividad de las empresas a nivel internacional en los derechos humanos, ¿no? Es eso lo que dicen los párrafos. Parece básico, pero fue muy importante que en el 2011 hubieran documentación de las Naciones Unidas, en particular en este caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dijeran eso, ¿no? Las actividades empresariales pueden perjudicar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los ejemplos de problemas en este sentido son desde el trabajo infantil, condiciones de trabajo peligrosas, efectos nocivos para la salud, el nivel de vida, incluidos los pueblos indígenas, el medio ambiente, los efectos destructivos de la corrupción, pasando por la restricción de los derechos sindicales y la discriminación que sufren las trabajadoras. Es bastante fuerte la afirmación y sobre todo la constatación por parte del Comité de las Naciones Unidas, ¿no? Eso es una victoria de la incidencia política internacional en las discusiones, ¿no? Lo mismo pasa a nivel de la OIT, ¿no? Que, bueno, en este caso es todavía más reciente la declaración con relación a las empresas transnacionales de la OIT y el llamado de responsabilizar a las empresas con relación a la protección del empleo. Y también de alguna manera hay un reconocimiento de la OIT que también tiene una función a cumplir en esto de la discusión internacional sobre la responsabilidad de las empresas, ¿no? Ahí les dejo el link a la declaración para que la puedan ver completa, es interesante. Un poco acompasando este proceso, se da otra discusión que también que es un ejemplo súper lindo de la incidencia política a nivel internacional, de la pelea, la lucha de los movimientos sociales y el movimiento sindical, que es esta discusión sobre la existencia de un tratado vinculante, obligatorio, con capacidad de obligar y de generar responsabilidad internacionalmente para las empresas en función de los impactos que tienen en los derechos humanos con sus actividades a nivel internacional. En el Rana Plaza, esa catástrofe, ese crimen en Bangladesh sucedió en el 2013. En el 2014 se instaló en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aprobó la declaración, es bastante, la instalación de la discusión es un poquito anterior. Se creó un grupo intergubernamental que discuta la posibilidad de existencia de este tratado internacional de responsabilización y regulación de la actividad de las empresas. La apelación del movimiento internacional, de la sociedad civil organizada, del sindicalismo, era un poco intentar, yo estoy haciendo gestos y recién me doy cuenta que tengo la cámara apagada,
de intentar resolver el desbalance de esa balanza que yo les mostraba antes, ¿no? De la balanza esta que está acá, intentar balancear un poco más y que exista con capacidad obligatoria, efectiva, un instrumento internacional en la que los sujetos obligados sean directamente las empresas y no los estados a controlar la actividad de las empresas solamente, sino que haya una obligación internacional y, entre otras cosas, un tribunal internacional al cual las empresas tengan que remitirse, ¿no? Y también mecanismos de reparación de las injusticias y las violaciones de derechos humanos que ocurren a nivel internacional. Ahí, bueno, es una discusión que es muy difícil a nivel internacional. Imagínense que en todos los ámbitos de las Naciones Unidas, la sociedad civil tiene una participación relevante, participa en las discusiones, puede hablar con los gobiernos, tiene capacidad de incidencia interesante. También en las empresas a nivel transnacional tienen una silla, al igual que las organizaciones, y también tienen acceso a los cuartos de al lado, digamos, no así tanto las organizaciones. Entonces, la verdad que tanto la instalación de la discusión como cada año que hay sesiones, que son todos los años en octubre, de discusión sobre este posible tratado, y cada año en que no se muere la discusión, en que se logra que se siga discutiendo, se ve como una victoria, ¿no? Una victoria pírrica, como se dice, pero una victoria al fin en el cual se logra con el compromiso de algunos estados del sur global, particularmente Sudáfrica, Ecuador, bueno, ahora crecientemente Brasil, Colombia y algunos otros estados en África también que a mí se me escapan, instalar la discusión, ¿no? Y que no muera la conversación. Acá les dejo, pero porque para mí, si ustedes, yo no me acuerdo ahora, Martín, si acá hay también gente de relaciones internacionales, pero si ustedes están interesados en la perspectiva internacional de las relaciones laborales y la regulación sobre los derechos, este Están los documento, que dos. es genial. Es un documento que es propuesta de los movimientos sociales a nivel internacional de un tratado, ¿no? Se escribió ese tratado desde la perspectiva de los movimientos sociales, con mucho conocimiento incorporado en eso, ¿no? Hay mucha gente muy formada que aportó para la discusión de ese tratado, y que es como la plataforma que se lleva a la negociación, que se está muy lejos naturalmente de alcanzar algo parecido a eso, pero es un poco digamos, la utopía, digamos, ¿no? La utopía. Entonces, que hay una tensión que se coloca mucho, que la discusión sea sobre todas las empresas como las empresas obligadas por el instrumento, pero el movimiento social identifica que eso diluye la responsabilidad directa que se quiere tener en las transnacionales. Entonces hay una primera reivindicación que sea un foco en la acción de las transnacionales y la cobertura a todos los derechos humanos sin gradación, porque hay también la lógica de poner algunos derechos como los más fundamentales y otros no tan fundamentales, a las empresas transnacionales y a todos los derechos. Poner escrito en un acuerdo internacional que las convenciones que regulan los derechos humanos tienen una jerarquía mayor, superior a aquellas que regulan los derechos privados de las empresas a nivel internacional, que son los tratados de comercio e inversión. Establecer obligaciones jurídicas directas a las empresas, que exista, al igual que, por ejemplo, la regulación sobre tercerizaciones a los niveles nacionales, también a nivel internacional, una lógica de responsabilidad solidaria de la casa matriz frente a las actividades que ocurren a lo largo de toda la cadena de suministro de esa empresa, que exista una corte internacional focalizada en monitorear el cumplimiento de los derechos humanos para que controle a la acción de las empresas, y no solamente que existan los tribunales internacionales vinculados a los derechos económicos y comerciales, y también el derecho a la reparación y el acceso a la justicia. Perfecto. Ay, ¿para qué? Estoy haciendo las cosas mal. Ahí. También hay
Hay otra discusión que ocurre sincrónicamente, debo decir, porque no es en la misma sintonía, sino que es en sintonía distinta, pero es al mismo tiempo, que es esta discusión que tiene un foco muy fuerte en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, lo que antes se llamaba el Club de los Ricos, pero ahora hay muchos más estados que no tan ricos en la OCDE, que es esto sobre el planteo sobre la debida diligencia, que tiene puntos de contacto con ese criterio de la responsabilidad social empresarial, y es esta idea de que las empresas se responsabilizan ante sí mismas, y es como una responsabilidad voluntaria y autoadministrada de las empresas de establecer políticas para identificar, prevenir y atenuar los impactos o daños que pueden tener sus actividades en materia de los derechos humanos, y también informar la forma como enfrentan esos impactos. Algo así como los códigos de calidad, ¿no? Esto de los ISO XX, pero vinculado a qué tan certificable es la empresa por su responsabilidad frente al cumplimiento de la protección de los derechos humanos. Acá el docente, el profesor, el doctor Hugo Barreto, que seguro ustedes conocen, viene desarrollando bastante pensamiento crítico con relación a esta lógica de la debida diligencia, y Barreto establece que, bueno, claramente son previsiones de carácter voluntario para las empresas, que se definen como obligaciones negativas y de medios. Es decir, la obligación de la empresa es solamente no dañar los derechos humanos, y es una obligación de medios, es decir, se obliga a tomar medidas para no dañar o a tomar medidas para reparar, pero no necesariamente es una obligación de resultados. Es decir, no se puede penalizar a la empresa que, aunque tomó las medidas, esas medidas fueron insuficientes, ineficaces, ¿no? Si la empresa toma medidas y, bueno, después resulta que horrible, pasó igual, bueno, bastaría con que la empresa tomara medidas y las certificara como para que cumpliera sus obligaciones, y naturalmente con relación a lo grave de las violaciones y los impactos, parece algo bastante insuficiente, ¿no? Bueno, y acá creo ya estoy terminando, fue un rollo bien largo, perdonen. Hay una preocupación que tiene que ver con cómo se procesan las discusiones a nivel internacional y cuál es el rol y el poder relativo que tienen los actores en esas discusiones, ¿no? Esto de es una política positiva y deseable el diálogo social, pero nosotros en el marco del pensamiento de las relaciones laborales, ese diálogo social tiene como uno de los pilares fundamentales el reconocimiento de la desigualdad de poder de los actores en ese diálogo, y sobre todo la necesidad de que el diálogo y la negociación colectiva tiende a mejorar las condiciones de trabajo del sector digamos, que vive y que se ve impactado a partir de las decisiones del otro actor, ¿no? Entonces, y a nivel internacional es algo muy positivo esto de la democratización de los espacios de discusión política, la participación activa de sectores de la sociedad, no solamente los gobiernos, pero es un poco problemático esta lógica de que las empresas transnacionales tienen una mesa, para hablar y para incidir, que tiene el mismo peso o mayor peso que los actores sociales, y que impacta directamente en las decisiones de los gobiernos, ¿no? Es complejo que tenga el mismo nivel de peso en las discusiones aquella empresa que tiene una parte, un interés económico directamente involucrado en que la política se defina para un lado o para el otro, y que tiene un poder de concentración económica y por lo tanto una influencia política. Y en los últimos tiempos, estoy haciendo un speech enormemente largo, perdonen, pero en los últimos tiempos también sucede
que la política global está desfinanciada, entre otras cosas porque crece la posición de los estados con perspectivas antiglobalistas, esto del retiro de Estados Unidos de los espacios de la gobernanza global durante el gobierno de Trump, incidió en un retiro de financiamiento. Los estados tienen, con una lógica redistributiva internacional, tienen una obligación de aportación, de financiamiento de las políticas globales. Se retira financiamiento estatal y avanza el financiamiento de lo que podríamos llamar de políticas público-privadas de financiamiento de la política a nivel internacional, y cada vez más programas de las Naciones Unidas tienen una cofinanciación de las empresas. Entonces vos tenés un actor que tiene un interés económico directamente involucrado en que la política no lo impacte negativamente en su negocio, que además lo necesitas porque te financia y te cofinancia programas de la política internacional, ¿no? Programas de la gobernanza internacional, la financiación privada de los objetivos de desarrollo sustentable, sustentable siempre me confundo, creo que usan la palabra sostenible. Es algo que es notorio, se ve, si vos accedes a los flyers, hay logos empresariales asociados al financiamiento de políticas para el desarrollo sostenible, perdón. Entonces hay una dificultad y sobre todo hay una denuncia bastante grande de los movimientos sociales a nivel internacional sobre el impacto desmedido que tienen las empresas también en las mesas de negociación internacional, y se está problematizando políticamente esta idea que en la apariencia es positiva de la negociación de múltiples partes interesadas, del diálogo social democrático, para mirar el peso relativo que tiene cada parte y el poder real que se despliega en esa mesa de negociación. En esto, y para terminar como empezamos, de un mundo en donde el poder se concentra cada vez más en entidades empresariales privadas y en donde los estados tienen cada vez menos poder para una gobernanza real y efectiva por sobre la actividad de esas empresas a nivel internacional. No dije nada de lo que estaba ahí, hablé como de lo que me parecía del problema del multi-stakeholderism, pero bueno, yo me quedo como por acá, tengo que aprender a hacer las presentaciones más ordenadas, estas tres partes de caracterizar el problema, el actor, los impactos, mirar el problema de la incidencia en los derechos, los ejemplos de impactos reales en términos de derechos sociales, ambientales, laborales, y el último punto, un poco la mirada sobre los instrumentos y los espacios de discusión internacional y de la gobernanza global, el estado de la discusión internacional y algunas propuestas y luchas interesantes del movimiento sindical y el movimiento social a nivel internacional. Pero Así que mirá me que quedo quedó por en ese acá. orden, Vivi. Sí, sí. Ah, Sí, no, no. viste que los docentes, ustedes hacen más esto, de decir, bueno, vamos a hablar de esto, después de esto, después No, de pero esto. quedó Yo súper no lo ordenado. dije, pero lo ordené así, sí. Estaba reordenado, reordenado. Che, a mí me quedó una consultita, Vivi, porque el otro día nos dio una charla Patricia Alemani, que es la hermana bueno, Cecilia, de Cecilia, ¿sí? Está haciendo una maestría en Madrid sobre flujos de capital y no sé qué. Y estuvimos hablando un poquito de esto, de las empresas y la gobernanza, y no pudimos, o sea, nos quedó como en la nube. Por el momento hay como mucha intención de regular, pero no hay nada vinculante, ni en el marco de la OIT, ni de Naciones Unidas, ni en ningún otro espacio, para limitar el accionar de las empresas multinacionales. ¿Eso está bien? ¿Se podría decir así? sí, no, eso es así. Bien. Un poco lo que decía, cada año se intenta que la discusión no muera porque hay trancas muy fuertes, en particular de la Unión Europea y también de Estados Unidos, eh, y hay como un dejar hacer de China bastante interesante, pero no trancar. Pero un poco la apelación es a que la discusión no se muera.
pero sí no hay avances en absoluto. De hecho, hubo algunos retrocesos porque la discusión tomó muchísimo impulso con el liderazgo de Ecuador. Después hubo cambios de gobierno, cambios políticos, y eso se detuvo bastante. Ahora hay un momento político interesante internacionalmente con la emergencia del Brasil de Lula y una alianza quizás con Sudáfrica, que ahí pueden ocurrir cosas interesantes, pero no hay avances concretos. Sí han surgido, por ejemplo, ahora en esto de la discusión sobre la debida diligencia, las leyes de debida diligencia como un mecanismo, hay leyes nacionales de debida diligencia, la mayoría de ellas son todas inocuas, en el sentido de que son autoadministrada la obligación por parte de las empresas y no tienen una capacidad de control efectivo. Ahora hace poco, la última que salió fue una de Alemania, que bueno, yo conozco un poco más porque trabajo en una institución alemana, y aparentemente, si bien es bastante nueva y todavía no hay mucha claridad, tiene algunos elementos concretos de penalización, por ejemplo, empresas que si son denunciadas y se constata una violación, quedan por fuera de la capacidad de acceso a las contrataciones públicas. O sea, hay algunas, digamos, impactos directos y penalizaciones directas a las empresas alemanas que incumplan, pero bueno, es algo muy restringido digamos, en una jurisdicción nacional. A nivel internacional no hay todavía avances. Bien, bien. Está, pues nos quedaba esa duda porque con el tema de vincular esto digamos, a la empresa multinacional como expresión del capital, como agente de la globalización, nos quedó el ruidito de, bueno, el intento, que no se sabe hasta dónde es, de Biden de fijar una imposición, o sea, un impuesto piso, ¿no? Y si ahí no podían empezar a surgir como limitaciones al accionar pero está, hasta ahora es todo proyecto y todo. No sabía que Sí, y mucha retórica, ¿no? claro, Sí, por el momento mucho de retórica y poco de realidad de concreta, ¿no? concreción. Sí, sí, Bien. sí, sí. Bueno, Vivi, 1.000.000 de gracias. No sé si alguno de los chiquilines tiene, Zoom tiene eso de que no habilita el espacio de las preguntas, como que es medio raro, ¿sí? No sé si alguno de ustedes, chiquilines, tienen ganas de hacer alguna preguntita. Si no, lo que hacemos es despedir a Vivi, agradecerle la participación. Capaz que lo que te pido es cuando termines de retocar la presentación, si me la mandás, porque tenemos la del año pasado. Así Bien, que sumamente agradecido por esto. buenísimo. Ahora que tenemos a Pablo ahí. Pablo, diga. Hola, ¿cómo andan? Yo le iba a hacer, gracias por la clase. Yo le iba a hacer la misma pregunta, pero se me ocurrió otra ahora. La pregunta que les hizo Martín, que queda en responsabilidad social, más que nada, que un marco normativo coercitivo, ¿no? Que obliga a las empresas multinacionales. Hasta ahora son responsabilidad social. Pero los acuerdos que pueda haber bilaterales o sindicatos a nivel multinacional, ¿no? Que entiendo que existen. Este, los acuerdos son fuertes, se llevan a cabo a nivel de empresa local, no deja por fuera, no toca a la empresa multinacional que es la matriz. Tiene efecto, quiero decir, si hay sindicatos internacionales que negocien. Sí, ahí ojalá que puedan preguntarle mucho a Marino próximamente. Me parece que es súper interesante la experiencia que desarrollan tanto Industriol como la UNI, que es la del sector de comercio y servicios. Ahí el proceso de negociación está acompañado con la Organización Internacional de las Personas Trabajadoras, ¿no? Entonces, esto ha habido ejemplos y casos de paros internacionales por la negociación de estos acuerdos marco globales, que quizás la problemática está localizada en algún país en concreto, pero hay una lógica de movilización transnacional que a la empresa de alguna medida u otra le impacta. La Industriol tiene algunos ejemplos en ese sentido. Y por otro lado,
la UNI ha desarrollado como estrategias un poco innovadoras en el que además de la movilización, ellos, por ejemplo, tocan a la reputación internacional de las empresas, en esto de, han hecho campañas de visibilización. Me acuerdo de un ejemplo de DHL, pero ha habido otros ejemplos de decir, bueno, el conflicto que está localizado en los trabajadores del sector tal es responsabilidad de esta empresa que, a pesar que tiene su publicidad que dice que es tan maravillosa y fantástica, está llevando adelante esta práctica. En ese caso era prácticas antisindicales en Colombia, que es muy fuerte el antisindicalismo y la persecución por parte de las empresas, y ellos incidían a nivel internacional en las reuniones de accionistas, que no me acuerdo en qué país de Europa era, entonces se movilizaban en las reuniones de accionistas de la empresa denunciando la práctica antisindical que tenía la empresa en Colombia, en ese ejemplo, pero hay muchas. Entonces ahí te diría que el acuerdo en sí mismo es un instrumento político que sirve para el sindicalismo para intentar reivindicar y obligar, ¿no? Políticamente y públicamente. Ahora, también la clave es la organización internacional, digamos, y regional de la clase, para que no quede el sindicato o las personas que trabajan a nivel nacional solamente reivindicando, ¿no?, un instrumento que puede quedar muy lejano, ¿no? Pero sí ha habido ejemplos interesantes, y lo más interesante es que las empresas negocian, o sea, no están obligadas, ¿no? No hay nada que las obligue a negociar internacionalmente, y se sientan en la mesa de negociación porque hay un despliegue del poder sindical que les hace que, bueno, que tomen esa decisión, ¿no? O sea, de negociar, porque hay conflicto, porque hay organización internacional de la clase, y hay conflicto si no se aviene a la negociación. Eso es lo más interesante políticamente, diría yo. Bueno, Son gracias. pocas las empresas que negocian, pero negocian, hay ejemplos. En la página de la UNI, después le puedo pasar a Martín, yo no sé si la Industrial también lo hace, están los acuerdos marco, están colgados porque son documentos públicos. Sí, Marino nos hizo llegar el año pasado un conjunto de acuerdos Bien, y ellos los tienen ahí está, disponibles, Neo. eso está bueno mirarlo, pero De es qué eso, la empresas clave. aceptaron negociar y llegaron a un acuerdo, o sea, la empresa multinacional con el sindicato multinacional, por Exacto. decirlo. Lo importante es eso, es una decisión política. No lo hacen porque estén obligadas por ninguna normativa, lo hacen porque hay un poder sindical que se pone enfrente y que, bueno, que denuncia y que está dispuesto a desplegar su capacidad de poder y conflicto para resolver la situación de injusticia. Eso me parece que es lo más interesante. Bueno, chiquilines, si les parece bien, vamos liberando a Viviana, que metió ahí una maratónica, piqui, 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 sin parar. Bueno, Perdón. agradecerte de vuelta, Vivi. Muchas gracias. Los materiales que trabajamos para este bloquecito van a están en EVA, y cuando Vivi me envíe la PPT modificada, la subimos, igual tienen la del año pasado. Y nos estamos viendo el jueves, si les parece bien. Buenísimo, les mando un abrazo, quedo a disposición. Abrazo, Vivi, que Gracias, pases lindo. siempre. Gracias. Chau, Igual chiquilines, muchas ustedes. gracias. Chao, chao.